Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos, a los amigos que se van a estar conectando el día de hoy para escuchar esta lección bíblica, la lección 25 del año, sobre el señorío de Cristo para nuestras vidas. Voy a hacer una oración rápidamente. Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por la vida que tú me das. Gracias te doy, Señor, por la vida de los amigos, de los hermanos, de cada persona, Señor, que busca tu rostro y se conecta. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada amigo, a cada persona, que bendigas a aquellas personas que están pasando un momento difícil. Glorifícate, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Esta es la lección 25. Se llama Tu Devoción y habla acerca de la devoción que tenemos de nuestra parte hacia nuestro Señor, hacia Dios. Tu devoción. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de la devoción que tenemos hacia Dios, en qué nivel de devoción nos encontramos. Y antes de comenzar sobre esta parte de la lección, el rompehielo nos dice lo siguiente: ¿qué es mejor, hacer las cosas por obligación o hacerlas por satisfacción? ¿Amén? Y el título de esta lección, o el tema de esta lección, tiene mucho que ver con el rompehielo, porque en nuestra devoción a Dios nos vamos a encontrar ya sea haciendo o entregándonos a Dios de una manera obligatoria, o lo hacemos de una manera que nos causa satisfacción o deleite. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, lo quiero leer acá. Libro de Lucas 4, del 1 al 2, y luego voy a leer el versículo 14 y 15 de este mismo capítulo. Y esto habla acerca de la tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús fue llamado al desierto para un tiempo de devoción espiritual. La palabra establece que allí fue tentado por Satanás, quien es el tentador. El pastor estaba hablando acerca de esto el domingo. Durante 40 días y 40 noches fue tentado. El número 40 es muy representativo, es muy importante, porque la Biblia nos habla a menudo acerca de este número. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 días en la montaña. Elías caminó durante 40 días al monte Horeb para escuchar el susurro de Dios. El 40 nos habla de plenitud, de un nivel alto de consagración. También se nos viene a la mente los 40 años que duró Israel en el desierto, yendo hacia la tierra prometida. Era un tiempo en que Dios los estaba preparando a ellos para que se consagraran. Entonces el número 40 es muy simbólico en nuestra devoción a Dios. Jesús subió a ese nivel de devoción y fue victorioso. Luego de su experiencia en el desierto, Jesús bajó en el poder del Espíritu Santo y comenzó a funcionar en el poder de Él mismo. Historias sorprendentes acerca de Él fueron esparcidas a través de toda la región. A partir de allí, nuestro Señor comenzó a desarrollar su ministerio, comenzó a hacer milagros por todas las regiones y todos los lugares donde iba, y hacía milagros. Hoy vamos a dirigir nuestra atención a este tema, el tema de nuestra devoción a Dios. Y en este tema, hermanos, vamos a aprender acerca de 4 niveles de devoción, yendo de menos a más, comenzando con el nivel más básico al nivel más alto, que es el que Dios espera de nosotros.
Hoy vamos a dirigir nuestra atención al tema de nuestra devoción a Dios. Aprenderemos que existen diferentes niveles de devoción espiritual y finalmente nos preguntaremos en cuál de ellos nos encontramos cada uno. Entonces, antes de comenzar con la lección, de continuar con la lección, quiero que cada uno de nosotros pongamos atención y nos examinemos, reflexionemos en cuál de estos 4 niveles nos encontramos. El nivel básico número 1 es el nivel del deber. Y este nivel tiene mucho que ver con hacer las cosas por obligación. Yo hago tal cosa porque es mi obligación como cristiano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo asisto a la iglesia porque soy un cristiano. Yo oro porque soy un cristiano. Es mi deber como cristiano. Dice, deber es una palabra con fuerte connotación militar. Por ejemplo, se escucha la frase, el deber te llama, a todos los soldados que los reclutan para que sean parte del ejército. El soldado debe adiestrarse, debe cumplir con todo tipo de tareas, debe reportarse. En tiempos de guerra le tocará montar guardia bajo lluvia o bajo sol, cumplirá peligrosas misiones, empleará sus armas contra el enemigo, usará estrategias, etcétera, etcétera. Todo esto hace parte del cumplimiento del deber del soldado. Todo esto hace parte de su vocación o de su llamado o de tener puesto ese uniforme y haber recibido un entrenamiento. Como sucede en el mundo visible, la iglesia se encuentra en un conflicto bélico, pero invisible. Nosotros también tenemos una lucha, pero es una lucha espiritual. Si cada uno de nosotros pudiéramos dimensionar la guerra que enfrentamos y la seriedad que esta reviste, cambiaría nuestra respuesta a las tareas que debemos cumplir. Si pudiéramos tener una visión, Dios nos diera una visión sobrenatural sobre todas las cosas invisibles que suceden en contra de la iglesia, que son contraataques del enemigo, cambiaría esa forma, esa devoción de nosotros hacia Dios. La palabra de Dios nos habla de nuestra guerra espiritual en Efesios 6:12. Nos dice esto, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Como cristianos tenemos el deber de hacer un sinnúmero de actividades que nos hacen buenos cristianos. En la palabra de Dios encontramos un capítulo entero que habla acerca de los deberes cristianos. A todos los hermanos que escuchan esta lección los invito para que estudien el libro de Romanos capítulo 12 y ahí habla de los deberes que tenemos como cristianos. Otros deberes podrían ser los siguientes. Tenemos el deber de orar, el deber de estudiar la palabra, el deber de ayunar, de asistir a una iglesia, de adorar a Dios, de diezmar, de ofrendar, de evangelizar a los demás y muchas otras cosas con las que el Señor está de acuerdo y con lo que el Señor nos ha llamado a hacer, nuestro deber como cristianos. Ahora, en el deber de cristianos, hacemos estas cosas más que todo porque otras personas esperan que los hagamos. Ese es el nivel básico donde nosotros queremos agradar a Dios, queremos ser devotos a Él y hacemos estas cosas, pero tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo esto por quedar bien con las personas que nos están viendo? ¿Porque me siento de alguna manera obligado o porque realmente estoy comprometido con Dios y lo anhelo fervientemente? ¿Consideramos nuestras tareas espirituales como un deber o como un placer? Está bien que asumamos con seriedad nuestros deberes cristianos. Lo que no está bien es creer que servir a Dios es solo cuestión de deberes, solo cuestión de hacer ciertas cosas, ciertos rituales, ir a la iglesia
solamente porque hay que ir y sentir una tranquilidad en mi mente de que bueno, estoy haciendo algo bueno y sentirme bien. Tenemos que superar este nivel básico lo antes posible, de lo contrario, pronto nos cansaremos, nos desanimaremos y finalmente desearemos desertar del ejército de Dios. Pregunta, ¿todavía consideramos nuestra devoción a Dios un deber? Esto equivale a que un muchacho, acá nos da un ejemplo, de cómo sería la relación de una pareja, valga la redundancia, si fuera solamente por obligación. Eso equivale a que un muchacho le lleve flores a su novia y luego diga, te traje esas flores porque es mi deber. Lo hice solo porque es mi obligación como novio. Imagínese cómo se sentiría ella. ¿No quedaría desolada? ¿Aceptaría esas flores? De esa manera es como yo creo que Dios se siente cuando nuestra devoción a Él es solamente por obligación. Cuando todo lo que nuestra entrega a Él, a nuestro Señor, lo hacemos como parte de un deber nada más y no como un deleite, como algo que nos apasiona, como algo que sentimos darle al Señor de buena bondad, de buena fe. El segundo nivel es la disciplina. Y este nivel es un nivel más alto del nivel del deber. Ahora, si usted practica suficientemente su deber como cristiano, este pronto se convertirá en una disciplina. Una disciplina es algo en que uno está ejercitándose constantemente y ya con el tiempo hace cualquier actividad con mucha facilidad, de una mejor manera. La disciplina se define como un proceso de entrenamiento que garantiza el adecuado comportamiento, un sistema de control consciente del estilo de vida. Disciplinas son cosas que se hacen automáticamente y rutinariamente. Este nivel es bueno, pero no es el nivel más alto que desea Dios que nosotros tengamos en nuestra devoción hacia Él. En este nivel, cuando es tiempo de hacer algo para Dios, lo hacemos, porque se ha vuelto una responsabilidad. Ya no luchamos para hacerlo. Un cristiano disciplinado hace todos los deberes o las cosas que mencionamos anteriormente. Ora, ayuna, diezma, sirve, adora a Dios, participa de las actividades que hay en el momento para hacerlas. Él ha sido ejercitado en todo ello. Un versículo correspondiente a esto nos habla en Hebreos 12:11. Hebreos 12:11 nos dice esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina es algo bueno. Es bueno que constantemente hagamos todos nuestros deberes cristianos, pero no quedarnos solamente en ese nivel de hacer las cosas rutinariamente. Hay bastantes diferencias entre el deber y la disciplina. La disciplina juega un papel fundamental en nuestro caminar con Dios. Es cierto que la disciplina espiritual existe cierto riesgo o tendencia a volvernos autosuficientes, pero preferimos correr ese riesgo y ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Y cuando hemos sido lo suficientemente disciplinados, cuando ya hemos sido muy ejercitados en nuestros labores, en nuestras actividades como cristianos, nuestros deberes como cristianos, lo que hacemos para Dios luego se convertirá en un deseo. Y ese es el siguiente nivel. Comenzamos con el deber, luego seguimos con la disciplina y después de disciplina pasamos a un nivel más alto llamado deseo. Ya es cuando tenemos ese deseo hacia las cosas de Dios. Ya no asistimos a la iglesia porque hoy es domingo y tenemos que ir, porque qué dirá el hermano, qué dirá la hermana, qué va a decir el pastor, me van a llamar,
que por qué no asistí, pero ya hacemos las cosas porque anhelamos al Señor, tenemos ese deseo de buscarle, tenemos ese deseo de escuchar su palabra, de escuchar ese consejo que Él tiene para nuestras vidas. Un estilo de vida cristiana que une el deber con disciplina pronto se convertirá en algo deseable. El deseo nos acerca a Jesús y cuando Jesús percibe nuestro deseo, se acerca a su vez a nosotros. El versículo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En nosotros debe haber un deseo hacia las cosas de Dios. Este es un nivel muy alto de devoción donde nuestro corazón siente que va a la deriva cada vez que no puede estar con Él. Nuestro corazón siente un intenso deseo de volver a Él lo antes posible. Cuando le deseamos y queremos estar en su presencia, queremos estar cerca de Él. El deseo de estar con Jesús se vuelve más y más vivo a menudo que nos acercamos a Él. Se convierte en un hambre, en un anhelo por la presencia de Dios. Ahora leamos Salmos 48 y Salmos 84 del 1 al 2. Lo que está aquí escrito: Salmo de David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Quiero volver a leer este versículo porque no está hablando de un deber de un hijo de Dios hacia su creador, sino está hablando de un agrado. Dice aquí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y también Salmos 84, del 1 al 2, dice esto y habla acerca del anhelo por la casa de Dios. Dice aquí: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Está hablando de ese deseo, de ese nivel de devoción donde realmente anhelamos, deseamos a nuestro Creador. También los discípulos, en la palabra de Dios encontramos que después de algún tiempo con Jesús le preguntaron: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Muchos hermanos se quedan largos periodos en el nivel del deber, en el nivel básico de hacer las cosas por obligación, de hacer cosas porque soy un cristiano, entonces tengo que hacer esto. O se quedan en el nivel de la disciplina, sin saber lo satisfactorio y trascendente que es estar en la esfera del deseo, estar en ese nivel de devoción donde automáticamente, con agrado, con placer, con deleite, se hacen las cosas. Pregunta: ¿qué se necesita para destruir las obras del enemigo? Y aquí nos da la respuesta: una congregación moviéndose de la disciplina al deseo. Una iglesia sumergiéndose cada vez más profundo en la presencia de Dios. Esto sacude al infierno sin lugar a dudas. También leamos la visión que tuvo Ezequiel acerca del río de Dios, que se encuentra en Ezequiel 47, del 3 al 5. Lo voy a leer aquí. Y salió el varón hacia el oriente, llevando su cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y esto nos está hablando de una visión que tuvo el hombre de Dios en cuanto a las bendiciones de Dios, de estar sumergido en Él. Otra pregunta: ¿quiénes somos los responsables de fomentar el deseo y el hambre por Dios? Nosotros mismos somos los que debemos de reflexionar y tomar conciencia
de cómo es nuestra devoción a Dios y nosotros mismos somos los responsables de fomentar ese deseo. Nosotros y nadie más que nosotros necesitamos llegar a sentir esas ansias, ese anhelo y luego permanecer en ese nivel. Para cuando usted y yo deseamos a Dios lo suficiente, entonces buscarle se convertirá en el siguiente nivel y en el más alto que vamos a estudiar hoy, que es el nivel del deleite. Cuando ya le deseemos, ya va a ser un deleite todo lo que hagamos para Dios, todo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos como cristianos, nos vamos a deleitar haciendo eso. Y hay un versículo que habla de esto, el Salmos 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un mandamiento con una promesa, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Dios está buscando corazones apasionados que le deseen y cuando Él encuentra ese corazón deseoso, Él convierte el deseo en deleite. Deleite significa alegría, gran gozo y placer, apreciar y disfrutar de algo por completo. Y hermanos, que Dios nos ayude, amén, para que podamos llegar a ese nivel de devoción que Dios espera que tengamos. Un nivel de devoción donde nosotros tengamos alegría para hacer las cosas. Hay un versículo también que dice servir a Jehová con alegría. Un nivel de deleite donde sea más alto que hacer las cosas por obligación o porque ya las hemos hecho una rutina, como una disciplina, sino que haya un deseo en nosotros y ese deseo nos lleve a deleitarnos en Dios. Este es la mayor dimensión de la devoción a Dios, la cual va mucho más allá de la obligación y el compromiso de la religión. En este nuevo nivel le estamos permitiendo a Dios ser deleite y placer. En otras palabras, ser el Señor de nuestra devoción. Vamos también a leer Salmos 1, del 1 al 3. Y los salmos, en esta lección hemos leído mucho el libro de los Salmos porque al leer el libro de los Salmos nos damos cuenta que David y todos los autores de este libro, pues ellos tenían esa devoción hacia Dios, esa devoción de deleitarse, de esperar en Él, de tener un deseo dentro de ellos y tener una gran alegría por estar con Dios. En el Salmo 1, del 1 al 3 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Amén. Entonces ya para terminar, hermanos, esta es una lección corta hablando en cuanto a nuestra devoción a nuestro Señor y para hacernos reflexionar acerca del nivel espiritual de devoción que tenemos cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un nivel diferente, todos nosotros tenemos una relación distinta, tal vez hay muchos motivos diferentes por los cuales hacemos las cosas que hacemos para Dios, pero Dios sí quiere que nos deleitemos en Él, que nuestra devoción, que toda nuestra entrega a Él sea con un deleite y no por una obligación. Entonces ya para terminar, al permitir que Jesús se convierta en Señor de nuestras devociones, nos elevamos del simple deber cristiano a una experiencia de plenitud, de deleite en su presencia. No podemos permitir que nuestras disciplinas espirituales sean una carga. Y eso es lo que sucede cuando nos quedamos en el nivel básico, en el nivel del deber o ya de la disciplina, que
se cree como que ser cristiano, entonces es solo haz esto, no haz lo otro, y realmente no hay un deber, no hay una relación con Dios, no hay un deleite en servirle, en ser cristiano, en ser seguidor de Cristo. Entonces ya todas las cosas, las disciplinas, las tareas, los deberes cristianos ya se convierten en una carga. El propósito de Dios es que le sirvamos con alegría y encontremos gran deleite y placer en nuestro caminar espiritual con Él. Entonces ya para terminar y hacer la oración nos deja acá con 2 preguntas para pensar. ¿En qué nivel de devoción crees encontrarte en este momento? Aprendimos de 4 niveles de devoción. Todos los 4 niveles comienzan con la D, deber, disciplina. El tercero es deseo y el cuarto, deleite, el más alto de todos. Entonces es para reflexionar, hermanos, y para pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra devoción a Él sea en ese más alto nivel de deleite. Y la otra pregunta es, ¿cómo piensas subir del mismo hasta el nivel más alto? Amén, hermanos, esta ha sido la lección del día de hoy. Yo saludo a todos los hermanos, a todos los amigos que escuchan este estudio bíblico. Espero que sea bendición para sus vidas. Hagamos una oración. Y hoy en el Día de Canadá, yo los invito a todos para que hagamos una oración por este país, para que el Señor lo continúe bendiciendo, para que el Señor bendiga a esta gran nación con la luz, con su evangelio, y que a nosotros también nos permita ser de luz. Entonces hagamos una oración. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por esta lección. Gracias te damos, Padre Santo, por enseñarnos a través de tu palabra y a través de esta lección que hay diferentes niveles de devoción. Ayúdanos, Padre Santo, a deleitarnos en ti, Señor. A hacer todas las cosas que tenemos que hacer como cristianos con deleite, con deseo, Señor Jesucristo, y no por obligación. Te pedimos también, Señor, por este gran país. Bendice a Canadá, Señor. Bendice a todas las familias que viven aquí, este país de inmigrantes, Señor, donde nos permites vivir, el cual podemos llamar hogar. Yo te pido que traigas luz a esta nación, que lo bendigas, que lo guardes, Señor, que protejas a cada una de las familias, de los gobernantes, de los líderes que están aquí en esta nación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. Ha sido la lección del día de hoy. Tengan ustedes un gran día.